Bienvenidos a la lección 1 del módulo de geometría vectorial. En esta lección vamos a hablar de vectores en el plano. R2 es un conjunto de vectores con x1 y x2 sean números reales. Como cualquier punto en el plano se puede escribir en forma de x y y, lo cual en un vector de R2 tenemos que dos componentes, un componente en x y el componente en y. Es evidente que se puede pensar que cualquier punto en el plano es un vector en dos dimensiones y viceversa. De este modo, los términos en el plano con frecuencia son intercambiables. En esta imagen podemos ver dos vectores, pero con diferente denotación, donde esta de P a Q va. El vector va de P, como pueden ver acá, a Q. Y en este va de Q a P con esta denotación, donde puede ser los vectores son diferentes. Esto se debe a que tienen diferentes direcciones opuestas, diferente dirección, porque pueden ver que este vector va de P a Q y la gráfica que pueden ver acá va de Q a P. Ahora vamos a empezar cómo resolver la magnitud y dirección de un vector. Puesto que en realidad un vector es un conjunto de segmentos de rectas equivalentes. Se define la magnitud de un vector como longitud de cualquiera de sus representaciones y sus direcciones. Cuando tenemos el vector, como pueden ver acá, el vector B, donde mi componente va a ser A, B, mi componente en X va a ser A y mi componente en Y va a ser B. Para resolver la magnitud le sacamos la raíz del componente en x al cuadrado más el componente en y al cuadrado, como pueden ver acá en esta ecuación. Tengo mi componente en x, que es a, que está acá, y mi componente en y, que está acá, que es b, que está acá, que es la altura, que pueden ver acá, es esta que acá. Y la magnitud va a ser esta acá, que va a ser la raíz de las dos componentes al cuadrado, que es esta recta que está acá. Vamos a comenzar analizando, calculando la magnitud y dirección al siguiente vector, donde tenemos mi componente en x que va a ser 4 y mi componente en y que va a ser 4. Lo primero que vamos a hacer es graficarlo en el plano. Tengo mi componente en x, trazo 4 espacios acá en la magnitud de 4, como pueden ver acá, que esto va a ser de 4, y mi componente en y, que es la altura, este va a ser x y acá va a ser y. Entonces tengo 4 en x, lo marcamos acá, y 4 en y, marcamos el punto acá. Y mi magnitud va a ser esta de acá, que la vamos a resolver ahorita. Para hallar la magnitud, cogemos magnitud de b, va a ser igual a la raíz de mi primer término, el término en x al cuadrado, 4 al cuadrado, más mi componente en y al cuadrado, que va a ser 4 al cuadrado. Tenemos que la magnitud va a ser igual a 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Tenemos que raíz de 32. La magnitud va a ser la raíz de 32, 5.65. Ahora vamos a calcular ese ejercicio, pero en este caso mi componente en x es positivo, pero el componente en y va a ser negativo. Me va a cambiar la dirección a mi vector. Vamos a graficarlo y tenemos x que va a ser 4, que marcamos 4 acá, pero el y va a ser este mi y positivo y este va a ser mi cuadrante negativo. Ya no lo graficamos en el cuadrante de arriba, sino lo miramos y lo bajamos en la parte negativa, que va a ser de menos 2. Entonces ponemos menos 2, va a ser este punto de acá. Y mi magnitud va a ser esta de acá, que la vamos a resolver ahorita. Este es x positivo y acá va a ser x negativo. Realizamos la magnitud y nos da que
raíz de mi componente en x al cuadrado, que va a ser de 4 al cuadrado, más mi componente en y al cuadrado, que va a ser menos 2 al cuadrado. Sacamos 4 al cuadrado más, eso me da raíz de 20. Tenemos que mi magnitud del vector va a ser raíz de 20, que es de 4.47. Vamos a ver cómo multiplicar un vector por un escalar. En este caso tenemos mi escalar, que va a ser k, y mi vector, que va a ser con componente en x, que va a ser a, y mi componente en y, que va a ser b. En este caso multiplicamos el escalar por cada de los componentes. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que amplía el vector. Tenemos en este ejercicio, vamos a multiplicar k, que va a ser 2, y mi vector, que va a ser de 4,4, o sea, componente en x de 4 y componente en y de 4. Multiplicamos, en este caso vamos a multiplicar el k por estos dos. Entonces mi vector 2 por mi vector b va a ser igual a, no b, va a ser igual a 4 por 2, coma 4 por 2. En este caso va a ser 2 por 4, 8, me va a quedar de 8,8. Lo graficamos y miramos, de 8 de acá, componente en x me quedó de 8, y mi componente en y, esta va a ser y y esta va a ser x, me quedó de 8 de acá, que pueden ver acá. Y eso es como multiplicar un escalar por un vector. Ya teniendo claro cómo resolver vectores en el plano, los invito a resolver las actividades de aprendizaje, revisar el contenido y después, determinado el módulo, los invito a realizar la autoevaluación. Muchas gracias, los espero en una próxima lección.